Hola, muy buenas profesor. En este video se presentará el proyecto de la asignatura de hormigón armado realizado por el estudiante Alejandro Zamora. El proyecto consiste en diseñar una estructura la cual será un sistema de pórticos de hormigón armado que formarán parte de una zona de galpones para material de acopio como el que se aprecia en la figura y se diseñarán tanto como flexión, corte y flexocompresión para luego detallarla y presentar en condición de servicio de esta obra todo lo anterior siguiendo el código ASI 318-19. La estructura cuenta con dos ventiladores a 1/3 y 2/3 de la viga y un mástil a 5 metros de esta misma, en la cual los primeros se consideran como cargas vivas por su duración variante y el segundo como una carga muerta junto al peso propio, la sobrecarga y la sobrecarga del viento. Con la carga de trabajo entregada, como también el peso propio de la estructura, se deben mayorar las cargas según lo dictado por el código ASI 318-19, probando todas las combinaciones de carga y seleccionando la más desfavorable. En este caso, ocuparemos la combinación U igual a 1,4D. Posterior a esto, se realiza el análisis estructural del marco, tanto para la viga y la columna, los cuales se pueden apreciar aquí. El diseño y flexión, una vez ya obtenidas las cargas y el análisis estructural, se deben calcular las cuantías asociadas tanto a la mínima, la balanceada y la máxima, que serán requeridas para el proyecto. Para esto se realiza un cálculo del análisis de esfuerzo definiendo fierros de tracción de 32 milímetros y 25 milímetros. A compresión, como un valor inicial de diseño, en el cual deberá cumplir con ciertos parámetros en caso de ser aceptado, si no, ser modificado hasta que cumpla. Gracias a esto se puede obtener la altura efectiva, que nos servirá para el análisis de refuerzo, que en conjunto a la base y cuantía permite obtener un área de acero de 27,66 centímetros cuadrados. Ya obtenida la distancia del rectángulo de Whitney, se debe posteriormente realizar el cálculo de la resistencia de diseño, a la cual se multiplicará por un factor de 0,9 y para simplemente reforzado debe ser mayor a la resistencia requerida, que viene de lo obtenido en el análisis estructural y también mayorado, donde podemos ver que diseñada con un simple refuerzo se genera un sobredimensionamiento del 62,7%, por lo cual se deberá realizar un cambio para obtener una estructura más óptima, por lo que se toma un porcentaje del área de acero requerida total, en este caso un 60%, resultando en un área de acero de 16,6 centímetros cuadrados, con lo que ahora se tendrán unas nuevas dimensiones para el acero de diseño, el cual consta de 8 barras con diámetro de 16 milímetros, entregando un área de acero real de 16,08 centímetros cuadrados. Ya realizado esto, nuevamente se debe verificar el phi mn que sea mayor o igual a mu, donde se cumple con un sobredimensionamiento de solo 1,98% y un espaciamiento de 3,53 centímetros. Todo lo anteriormente nombrado se define en este esquema presentado, donde primordialmente se definirán estribos phi 10 cada 25 centímetros y en una viga simplemente apoyada, donde lo primero que se debe definir es que al no haber un área de 35 centímetros cuadrados, se elegirá un área de 36,95 centímetros cuadrados, es decir, 6 fierros del phi 28, donde se deben calcular el valor de la distancia del rectángulo de Whitney, después de calcular la compresión y la tracción que deben tener los valores para cumplir con el equilibrio y se obtiene el valor de 155,19 T y también el valor de la distancia C, compresión, que se ocupará en el diagrama. Aquí se presentan los diagramas ya calculados, tanto el de deformación unitaria como el de tensiones con todos sus parámetros. En la pregunta B se pide el esquema de deformación unitaria y diagrama de tensión para un área de acero de 20 centímetros cuadrados y una viga en voladizo, en donde al ser una viga en voladizo, el momento se invierte, provocando también que un cambio de la posición de la tracción y de la compresión. Se debe definir que al no haber un área de 20 centímetros cuadrados, se elegirá un área de 20,35 centímetros cuadrados, que significa que son 2 fierros del phi 36. Luego, una vez calculado cada componente del rectángulo de Whitney, lo podemos concretar en los diagramas de deformación unitaria y diagrama de tensión, obteniendo valores de 85,51 para la tensión y también el valor de la distancia C que se ocupará en el mismo diagrama. Y también se puede ver con claridad cómo varía, donde gracias al que está en voladizo, se invierten estos diagramas quedando de forma inversa a los primeros diagramas. Por último, se pide que el esquema de deformación unitaria y diagrama de tensiones para un área de acero de 35 centímetros cuadrados para una losa colaborante de espesor 15 centímetros, donde se trabajará con un área de acero de 36,95 centímetros
que equivalen a 6 fierros del Fi 28, donde en primer lugar se debe calcular el ancho efectivo con estas tres condiciones, que se debe elegir el menor de ellos. Además, como se ocupan fierros del Fi 28, se obtiene una altura efectiva de 63,60 centímetros. Y finalmente se calcula el valor de la tracción, que tiene un valor de 155,19 toneladas. Por último, se presentan los diagramas de tensión para una S de 35 centímetros cuadrados y la losa colaborante. La entrega 2 para el diseño cortante de la viga, se tiene el diagrama de corte de la viga anteriormente obtenido por la mayoración de cargas. Se debe calcular la cortante según el último punto, donde para este caso se realizarán a una distancia D y 3D, siendo D 60,4 centímetros, las cuales, por teorema de Tales, se pueden encontrar los valores de corte en los puntos especificados, los cuales tendrán un valor de 209,7 kN para una y 157,84 kN para la otra. Después se debe calcular la cortante del hormigón con esta fórmula, que da un valor de 137,84 kN. Ahora calculamos la cortante de acero mínima y la cortante de acero para ambas distancias, D y 3D, donde se dan los valores de 0,9, 5,56 y 2,85 centímetros cuadrados sobre metro lineal, por lo que al ser positivos ocuparemos ABS1 y ABS2, la cual indica que se requerirá calcular la armadura cortante para ambos casos. Posteriormente, para el espaciamiento máximo que podrá haber entre estribos será el menor entre estas tres condiciones, donde es la cuarta de 25 centímetros. Ahora se debe calcular la armadura para definir el diámetro a utilizar, donde se obtiene un valor de 5,54 centímetros cuadrados sobre metro, por lo que llevándolo a una tabla equivalen a estribos de 12 milímetros cada 20 centímetros. Y lo mismo para la siguiente, donde repetimos los pasos anteriores, resultando un espaciamiento máximo de 25 centímetros. De igual forma, luego llevamos ABS2 a la tabla y obtenemos un ABS2 real de 3,14 centímetros cuadrados, que se traduce en estribos de 10 milímetros cada 25 centímetros. Y finalmente se debe verificar que se cumpla que la cortante del acero sea 4 veces la cortante de hormigón, porque si no, el acero estará muy destinado al cortante y la porción de hormigón sería muy pequeña. Y en eso implica que el hormigón falle antes que el acero, donde si esto pasara, se necesitaría un cambio de sección. Ahora se calcula BS y realizando el cálculo se aprecia que la cortante del acero es mayor a 4 veces que la cortante del hormigón, por lo cual no se necesita cambio de sección y se puede seguir con el diseño. Aquí se puede ver el esquema de la viga donde se aprecia que realmente los estribos del diámetro 12 se encuentran cada 20 centímetros, los primeros 100 centímetros de la viga, y luego en el centro de la distribución de los estribos de 10 milímetros, cada 25 centímetros en los 9 metros restantes. La segunda pregunta se responde en que las fisuras en el efecto corte y flexión, donde en el corte se producen fisuras de 45 grados o cercanas a ese ángulo en los extremos de la viga, y a medida que se acerca hacia el centro, son con grado más rectangular, con fisuras de 90 grados por efectos de la flexión. Para la pregunta B se pide reemplazar la viga por una viga de tipo delta, es decir, con una altura variable. Para esto debemos determinar el cortante último. Esto lo podremos obtener ya que BU lo sacamos desde el diagrama de corte que obtuvimos en la entrega anterior. Luego debemos formar el triángulo de Whitney para finalmente poder reemplazar las fórmulas según sea el caso, obteniendo valores de Φ1 y Φ2 estimativamente como 10 y 0 respectivamente, eligiendo estos valores de tal forma de que 10 representa el grado que va subiendo o bajando y 0 es el valor de la horizontal, ya que se mantiene recta y no varía porque se mantiene recta. Para el diseño de la flexocompresión de la columna, en primer lugar se deben definir las dimensiones tentativas, que será una columna cuadrada de 40 por 40 centímetros, obteniendo un área gruesa de 1600 centímetros cuadrados, la cual se elige en primer lugar para cumplir el recubrimiento mínimo de 4 centímetros. Después se deben calcular los parámetros adimensionales μ y v con las siguientes fórmulas, obteniendo valores de 0,164 y 0,0559, los cuales se ingresan al diagrama de interacción que se encuentra realizado para gama de interacción de 0,8, disposición perimetral y un FC de 30 megapascales y un FI de 420 megapascales, tal cual el caso de este proyecto, donde realizar esta interacción se obtiene un 2,8% de la cuantía máxima.
Posteriormente se debe buscar el área del acero a utilizar, donde se definirá un área supuesta de 40,32 centímetros cuadrados y según la tabla 6 sería un AS real de 48,25 centímetros cuadrados, lo que se distribuye en 6 fierros del Fi 32, lo cual para ser aceptado se debe cumplir que esta área de acero se encuentre entre el 1 y el 8% del área gruesa, lo cual, como se aprecia, sí cumple, y por lo tanto se acepta el diseño a la flexocompresión de la columna. Aquí se puede apreciar el esquema de cómo se verá transversalmente la columna diseñada a flexocompresión con todas sus medidas finales. Para las siguientes preguntas se solicita realizar el cálculo considerando una cuantía máxima del 5%, donde se puede ver que como máximo se puede llegar a este porcentaje que se ve en la línea naranja, donde según las indicaciones se permite un recubrimiento para efectos de cálculo de 3 centímetros, por lo cual se definirá una columna de 30 por 40 centímetros y se tiene un área gruesa de 1200 centímetros cuadrados. Después se deben calcular los parámetros dimensionales, obteniendo valores de 0,29 y 0,074 de U y V, los cuales se ingresan a la gráfica y al igual que el caso anterior, en el mismo diagrama de interacción, ya que en esta columna posee las mismas características de disposición y resistencia, donde al realizar esta interacción obtenemos un PG de 0,05. Por lo que se pueden obtener los siguientes parámetros y obtener un área de acero supuesta de 54 centímetros cuadrados, el cual mediante tabla se lleva a la realidad con 55,42 centímetros cuadrados, con una disposición de 9,28 y 4,2 centímetros de espaciamiento, cumpliendo con la cuantía. Aquí podemos tener una figura representativa con todas sus medidas finales. Se solicita diseñar la columna acortante y para esto se requiere considerar el corte mínimo, ya que al realizar el análisis estructural se obtuvo un valor de BU máximo igual a 85,132 newton, por lo cual se debe proceder a calcular la cortante del hormigón con esta fórmula y queda un valor de 157,09 kN. Posteriormente se debe calcular la cortante del acero. Sin embargo, no se calcula porque se pide un mínimo de armadura y por lo tanto se necesitará armadura cortante mínima que definirá el diseño, donde se determina un número de ramas de 2 y un S de 1 metro lineal, o sea, 100 centímetros, para efectos de cálculo, obteniendo un valor de 1,59 centímetros cuadrados por metro por rama. Posteriormente, para el espaciado máximo que podrás haber entre los estribos será el menor de estas tres condiciones, donde la tercera de 17,7 centímetros, por lo cual, como un valor constructivo, se utilizarán 15 centímetros. Y ahora se debe calcular la armadura cortante sin las ramas para definir el diámetro a utilizar, donde se obtiene un valor de 3,17 centímetros. Se podría ocupar para los 15 centímetros de diámetro de 8 milímetros, pero no son utilizados en Chile por ser fierros lisos, por lo cual se descarta y se trabaja con diámetros de 10 milímetros, por lo cual los estribos serán de 10 milímetros cada 20 centímetros. Y finalmente se debe verificar que se cumpla que la cortante del acero sea 4 veces la cortante del hormigón. Como se explicó antes, de que para definir si necesita el cambio de sección, si es que no se cumple esa condición del hormigón, podría fallar antes que el acero, lo cual no es conveniente. Ahora se calcula BS y realizando el cálculo se aprecia que la cortante del acero es mayor a 4 veces la cortante del hormigón, por lo cual no se necesita cambio de sección y se puede seguir con el diseño. Aquí se puede ver el esquema de la columna, donde se puede apreciar que los estribos son de 10 milímetros cada 20 centímetros. La primera revisión que se debe realizar para esta viga simplemente apoyada es la altura, donde se puede apreciar que L sobre 21 cumple con la normativa, ya que es una viga continua. Por lo tanto, procedemos a realizar el cálculo de la flecha instantánea, con esta fórmula obteniendo un valor de 1,05 centímetros y una flecha diferida de 2 centímetros, donde esta se debe definir que será para una duración de carga sostenida de 6 años o más, de 5 años o más, según lo especificado, obteniendo así una flecha máxima de 3,05 centímetros. Y también cumpliendo con la normativa de que L sobre 180 es igual a 6,11 centímetros, siendo mayor que la F instantánea de 1,05. Es necesario definir la geometría del gancho, donde se utilizan ganchos de 135 grados con un diámetro de barra de 10 milímetros, por lo cual, según esta tabla de diámetros,
interior mínimo doblado debe ser de 4 veces el diámetro de la barra. En este caso serían 40 milímetros y la extensión recta se debe elegir el mayor de 75 o 6 veces el diámetro de la barra. Por lo que en este caso se elige los 75 milímetros. Sobre trabas y barras alternas, al tener una distancia menor a 15 centímetros y las barras se encuentran amarradas, no se necesitarán trabas para el diseño del proyecto. Se puede destacar los planos del proyecto, tanto como para la viga como para la columna, y aquí se ve el marco completo. Se presentan los planos de viga, los de columna. En este apartado se revisa el código ASIS 318.19, ver si cumplen las normativas correspondientes y podemos ver que cumple absolutamente todas. Más normativas que sí aplican. Y finalmente la ubicación tanto para el acero como para el hormigón. Esa ha sido la presentación de mi entrega final. Muchas gracias.